Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Aquí estamos, señores, para ver si durante esta hora podemos concitar la atención de ustedes con los temas que nos proponemos enfocar. Bueno, 25 personas han resultado heridas de bala en 48 horas en la República Dominicana, según ha reportado la policía en diferentes hechos que envuelven asaltos, robos, trifulcas, y creo que para un país de las dimensiones de la República Dominicana es una cifra elevada. Eso te marca, ese dato ofrecido por las autoridades policiales, marca que estamos en una trayectoria de violencia que no es la más recomendable. Yo pienso que el hecho de que en 48 horas, en 2 días, hayan resultado heridas de bala unas 25 personas en un país de gente que trabaja, mucha gente que estudia, eso significa que el estado de ánimo de mucha gente anda dominado por un ambiente de violencia y que aquí se producen hechos violentos a veces por razones inimaginables. Ojalá podamos analizar todo esto y veamos que un país de gente trabajadora, de gente honesta, porque independientemente de lo que puedan creer algunos, la República Dominicana es un país de gente trabajadora, de gente honesta. Yo he dicho que los bandidos y los sinvergüenza, y las sinvergüenza, porque también hay que incluir los dos sexos, son menos que la gente seria, que la gente honesta. Entonces, ocurre que los hechos negativos siempre se resaltan más que los positivos. Y a propósito de positivo, un estudio realizado en Madrid, España, revela que si la mujer antes de sostener sexo se toma una aspirina, tiene la posibilidad de procrear varón. Eso lo realizó un estudio médico, ha determinado en Madrid, España, que la toma de una aspirina por parte de la mujer antes del sexo, si está en capacidad fértil, tiene la posibilidad de crear un varón. Esto es para la gente, que mucha gente desea, escoge el sexo de los hijos, y hay gente que dice, yo quiero tener un varón o yo quiero tener una hembra. En definitiva, hay que conformarse en esos casos con lo que Dios le mande. Y sea varón o sea hembra, los hijos debemos quererlo todos, sin importar el sexo. Entonces, yo pienso que esta es una revelación, no una revelación, esto es una información importante para las mujeres que estén en posibilidad de fertilidad y que quieran procrear un hijo varón. Entonces ese estudio ha revelado eso. Señores, por otro lado, una información que dice que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, protege a unos 640,000 adultos mayores de 60 años. Yo creo que esa es una gran información. Eso significa que los adultos mayores
en la República Dominicana tienen un alto nivel de protección. No es lo suficiente, hay que seguir incorporando, pero creo que es una cifra considerable de que unos 640,000 adultos mayores de 60 años de edad estén protegidos por el Seguro Nacional de Salud. Mientras tanto, señores, Brasil está siendo escenario de una serie de situaciones que yo pienso que ojalá esa sociedad que ha sido ejemplo de avances, de logros importantes en los últimos años, no tome un derrotero que convierta a esa nación en un ambiente de desorden, de inestabilidad institucional. Señores, en los Juegos Olímpicos que se celebran en Brasil, han habido pero verdaderos desórdenes, enfrentamientos entre parte de la población, fanáticos, y por ahí hay una foto, si el máster me la coloca se la agradezco. Ahí está. Resulta que manifestantes se enfrentaron con policía. Esos enfrentamientos ahí de manifestantes, eso es en los momentos en que llegaba la antorcha olímpica que va precisamente a marcar el inicio de las Olimpiadas de Río de Janeiro, en la que hay una importante delegación de nuestro país, de la República Dominicana, que fue despedida por el presidente Danilo Medina y que le entregó la bandera nacional al presidente del Comité Olímpico, Luisín Mejía, y que exhortó a nuestros atletas que integran la delegación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a que se esforzaran, que hicieran todo lo posible de que, como consecuencia del triunfo de nuestra delegación deportiva, se cantara en Brasil, en Río de Janeiro, el himno nacional para oírlo nosotros con orgullo aquí desde la República Dominicana. Pero resulta que fíjense el espectáculo que presentan los enfrentamientos de policías precisamente cuando se marchaba con la antorcha, que es precisamente uno de los procedimientos deportivos cuando se van a celebrar eventos como el que se inicia en Río de Janeiro con la participación de importantes delegaciones en distintas disciplinas deportivas de una gran cantidad de países. Mientras tanto, pues, esperemos a ver. Aquí hay una información que se ha estado manejando en los medios de comunicación que dice: gobierno despide a los empleados bajo contrato. Y entonces dice: la medida ha comenzado a aplicarse desde el lunes en algunas instituciones del Estado, creando incertidumbre entre el personal. Las cancelaciones se han producido en los ministerios de Hacienda, Medio Ambiente, entre otros, en cumplimiento de una resolución que establece que los contratos estarían vigentes en términos de trabajo hasta el 31 de julio. Yo pienso que algún tipo de medida adoptará el gobierno. Creo que todo eso forma parte de pasos administrativos que buscan tener un cierto nivel de control de la gente que se emplea, la gente que se contrata. Creo que está paralizado también los nombramientos
en las instituciones del Estado, parece que esperando la toma de posesión de las nuevas autoridades, que será, perdón, este 16 de agosto, día de la restauración de la República. Pero sí ha creado una serie de controversias y de interpretaciones esas medidas administrativas que a través del ministerio que dirige el licenciado José Ramón Peralta, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pues se han trazado las pautas en ese sentido. Indiscutiblemente que unas medidas adoptadas en el gobierno de la República Dominicana sobre los contratados, si se limita o se detiene el procedimiento de la continuación de emplear en el gobierno a personas por contrato, entonces indiscutiblemente eso crea una situación bien difícil, porque son miles, decenas de miles, probablemente una cantidad inimaginable de personas que prestan sus servicios técnicos y profesionales en instituciones del gobierno a través de contratos. Entonces, algún bajadero hay que buscarle a esa situación para evitar que se cree una situación en términos social y que en vez de beneficiar por la intención de una medida de control, entonces perjudique la imagen del gobierno. Yo pienso que hay la suficiente capacidad y la visión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en la persona del ministro Peralta, y que algún tipo de bajadero, repito, se le buscará a esta situación a fin de que cree el menor ruido y los menores inconvenientes posibles. Me voy a la pausa y en breve retornamos. No se vayan, amables televidentes. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo. Y, bueno, el PRM decidió romper las negociaciones para que se produjera el equilibrio en la elección de los bufetes directivos o la junta de los consejos de dirección en los municipios, en los ayuntamientos, en los gobiernos locales. Resulta que hay gente que ha querido presidir, tener el control, aún teniendo la minoría. Y entonces, pues ahora se ha creado un ambiente
de caos, de inestabilidad. Sin embargo, las informaciones que hay es que el Partido de la Liberación Dominicana, con los aliados, ha estado buscando los mecanismos para que se pueda producir un consenso y que este 16 de agosto, cuando deberán elegirse todos los consejos de dirección que deberán regir la política administrativa en las alcaldías municipales. Entonces, pues ha habido algunas situaciones, se ha estado discutiendo en los últimos días y el PRM pues fijó su posición de retirarse de las negociaciones para llegar a acuerdo. Esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a felicitar a Alfredo Pacheco, diputado electo, que fue escogido vocero del bloque del PRM. Pacheco es diputado por el PRM, pero Pacheco es uno de los hombres que es sinónimo de consenso, sinónimo de equilibrio. Ese es Alfredo Pacheco. Mis felicitaciones y mucho éxito en su condición de vocero. Asimismo, a Gustavo Sánchez, que se la buscó como un león para volver a ser vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, señores, un fuego incendia 20 casas en Santiago y murió una persona en el siniestro, que fueron reducidas a ceniza esas viviendas como consecuencia precisamente de un fuego que el cuerpo de bomberos del municipio de Santiago realiza las investigaciones para determinar la causa del siniestro que dejó en la intemperie a más de 30 familias que vivían en esas 20 casas que se incendiaron. Por otro lado, señores, a pesar de que dábamos la información en el primer segmento de registro informativo de que unos 640,000 personas de 60 años en adelante están protegidos por el Seguro Nacional de Salud, resulta que estudios también revelan que más de 3 millones de dominicanos y dominicanas están fuera del sistema de la seguridad social, es decir, están fuera del sistema de protección en la seguridad social. Eso yo también creo que es un número considerable en un país que anda rondando los 10 millones de habitantes, que más de 3 millones estén fuera de la protección del sistema de seguridad social. Yo creo que es un número considerable. Ojalá se puedan dar los pasos necesarios que puedan ir reduciendo esa cantidad de desprotegidos en materia de seguridad social. Yo quisiera que Nelson me coloque los teléfonos para darle oportunidad a los televidentes, porque anoche pues tuvimos que excusarnos por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, y entonces pues quiero darle oportunidad a los televidentes. Ahí están los teléfonos para que pues se expresen. Mientras tanto, hay una gran expectativa alrededor de lo que pueda ocurrir este 16 de agosto, fundamentalmente con la toma de posesión de los nuevos funcionarios, encabezado por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, de manera que las expectativas creadas pues se mantienen. Mientras tanto, hay una serie de gente imaginariamente estructurando gabinetes o gabinetes en función de lo que ellos creen, que, como hemos dicho en otras ocasiones,
solo el presidente Danilo Medina es el facultado para, un momentito por favor, para determinar a quién nombra y a quién deja. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De mi vivienda, señora Mota. Adelante, don Mota. Ocaño Rodríguez. Adelante. Placer verle. Igual, muchas gracias. Óigame, sí, de esa conversación o de ese análisis que usted estaba explicando sobre, eso se llama, y usted lo sabe, la regla de oro que fue implementada por José Francisco Peña Gómez. Exactamente. ¿Qué sucede? No es una ley, pero es una regla que ellos llegaron a un acuerdo para la gobernabilidad de la municipalidad. Correcto. Que donde el alcalde, que ahora son alcaldes, antes eran síndicos cuando es, donde el alcalde pertenece a un partido, el que preside la sala capitular debe ser un regidor de ese partido. Correcto. ¿Qué sucede? Ahí vamos con el caso. Ahí se va a apretarse a qué? A buscar personas y hay que pagarle para apoyar una parte, pero el PLD le dijo claro, bueno, pues estamos de acuerdo, no quieren la regla de oro, pues entonces el PLD se verá en la obligación de escoger la Cámara de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Cámara de Cuentas, Altas Cortes, sin el consentimiento de la oposición, sin tomarlo en cuenta ellos, porque si ellos lo que decían es gobernar lo que no tienen, pues entonces el PLD saldrá de esa forma. Ahí vamos a ver la gobernabilidad dónde va. Bien, muchas gracias por su aporte y feliz resto de la noche. Registro informativo, buenas. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Invivienda Santo Domingo. Adelante, Invivienda. De Montero. Adelante, Montero. Mire, yo he estado mirando el proceso electoral, mirando el pre y postelectoral. Abinader no tenía quien los asesorara, por eso cometió tantos errores. Y hoy, que el PLD esté en el gobierno, en lugar de consensuar para gobernar, tratan de plantear la guerra, cuando se da cuenta que los candidatos de la Junta Central Electoral, entonces ellos no quieren consensuar, ellos han declarado la guerra y se dan cuenta que van a perder, porque tienen una táctica, no sé quién que lo está asesorando a ellos en cuanto a la estrategia para poder tomar buena posición. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por su aporte. Feliz resto de la noche. Buena. Bien. Bueno, yo pienso que la posición del PRM hay que respetarla, pero parece que ellos entienden que ellos como partido pueden crecer enfrentando el gobierno y creando un ambiente de ingobernabilidad. Yo pienso que no se va a detener el país, el Estado tiene que continuar con sus compromisos, independientemente de la posición que adopten determinadas organizaciones políticas de la nación, porque la responsabilidad que tiene el presente gobierno y el gobierno que se inicia el 16 de agosto es la de gobernar para todos los dominicanos y dominicanas. Y entonces yo creo que, como bien decía uno de los amigos televidentes que nos llamó, creo que es la realidad. Bueno, si se busca el consenso para crear los consejos de regidores de una manera equilibrada y no se puede lograr, bueno, pues entonces no se quejen, no digan que después entonces el PLD quiere monopolizarlo todo, porque tiene la responsabilidad el PLD de gobernar. El pueblo le ha dado el favor, se identificó dándole el voto al PLD y a sus candidaturas encabezadas por el presidente Medina y Margarita Cedeño de Fernández. Pues el PLD tiene que asumir esa responsabilidad y no debe como partido, ni lo va a hacer, rehuir al compromiso que se ha asumido con el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estructurar los consejos de regidores y que funcionen, las salas capitulares tienen que funcionar. El que se quiera ausentar, bueno, lamentablemente, pero este país no puede estar a merced
de la voluntad de los intereses de unos cuantos, cuando la mayoría tomó la decisión del rumbo que entiende que debe seguir el país. De manera que yo creo que a veces hay tácticas que se adoptan en un momento que no se corresponden con la realidad y deben ser revisadas. Los partidos tienen derecho a asumir las posiciones que entiendan de lugar. Sin embargo, lo que no tiene ningún partido, llámese como se llame, es el derecho a obstaculizar el proceso de institucionalidad de nuestro país. Entonces, son dos cosas distintas. El derecho a tomar la posición que entiendan conveniente, nadie debe regateárselo. Pero no hay derecho para obstaculizar los procedimientos institucionales y que las instituciones, como son los gobiernos locales o las alcaldías municipales, así como las juntas de distrito, para que cumplan con cada una de las municipalidades que precisamente favorecieron con el voto a los diferentes partidos que tienen representación municipal y en juntas de distrito. Esperemos a ver qué pasa. Sin embargo, creo que es una mala señal esa posición que ha adoptado el PRM. Mis amigos del PRM, yo pienso que debieran revisar eso y que si entienden que ellos crecen confrontando, perfecto, respetémosle esa posición. Pero yo soy de lo que entiendo que el que está en la actividad política puede crecer participando, puede crecer teniendo oportunidades, produciendo equilibrio en términos del funcionamiento de las instituciones. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero precisamente esa regla de oro de que hablaba ese amigo televidente de Invivienda, esa regla de oro, quien la impuso para evitar mayores desgracias en un momento en que hubo un conflicto que trajo 3 muertes de 3 regidores en el ayuntamiento de Piedra Blanca, Bonao. Yo recuerdo que a partir de ahí fue que se adoptó esa posición y entonces se produjo esa regla de oro en las salas capitulares de los ayuntamientos con la finalidad de producir un equilibrio. Y entonces el que no esté en disposición de respetar ese equilibrio, bueno, se abstendrá a las consecuencias, pero hay que seguir para adelante. No se puede detener un país, un pueblo no se puede detener porque unos cuantos entiendan que sus intereses no están favorecidos en determinadas posiciones que se adopten. De manera que así andan las cosas. Por otro lado, señores, la reunión del comité político de este martes pues ha adoptado una serie de posiciones y nosotros pues esperamos que esas posiciones que ha adoptado el Partido de la Liberación Dominicana pues contribuyan precisamente a producir un nivel de equilibrio, un nivel de despejamiento de algunos ambientes en materia de unidad. Perdón, excúsenme. Entonces, nosotros creemos que el ambiente interno que se desarrolla en el Partido de la Liberación Dominicana, excúsenme que la gripe parece que está, o parece que alguna alergia momentánea. Entonces, yo he dicho que hay mucha gente que ha tratado de apostar a una situación de crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que independientemente de que nadie puede negar que
están actuando varios grupos en el interior del PLD y que actúan, pero grupos que en definitiva se ponen de acuerdo cuando se puede poner en juego el interés común, los propósitos comunes de esa organización política. Hay quienes están reclamando la recomposición en términos de política doctrinaria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que esperar a ver qué va a pasar, pero sería lo mejor si eso se lograra, pero ya para el PLD yo pienso que resulta un poco difícil, no imposible, el retomar la posición doctrinaria, porque ya en el PLD lo que funciona es una maquinaria electoral que mucha gente se mueve en función precisamente de los propósitos electorales que tenga. El mejor ejemplo de eso lo podemos ver lo que ocurrió en la pasada campaña. Una gran cantidad de dirigentes del PLD que en diferentes áreas no fueron favorecidos con sus aspiraciones particulares de ser alcalde, de ser diputado, de ser legisladores, pues optaron por irse y aceptar candidaturas por otros partidos. Incluso aquí hay mucha gente que prefirió precisamente dar la oportunidad y prefirió renunciar a todos los años de vida política por una determinada posición. Es el caso de San Cristóbal, con José Montaz, todos los años en el PLD, alcalde por el PLD, cónsul por el PLD, cambio significativo de estatus social y económico por los gobiernos del PLD, y en definitiva por una candidatura arrancó y se fue para el partido radicalmente opuesto al que él le dedicó muchísimos años. Y así, mira el caso de Manuel Jiménez, un hombre que aportó tanto a la causa del PLD y que también un legislador sin cuestionamientos. Y entonces así sucesivamente, pero menciono esos dos casos, pero fueron diversos los casos. Hubo también un caso, el caso de Franjul en Baní, un hombre, un PLDista a carta cabal durante muchos años. El hecho de que no le favorecieran con la candidatura a senador, pues también generó esa situación. Eso significa que ya en el PLD hay mucha gente que si no se les satisfacen sus aspiraciones particulares, también entonces optan por irse. Quizá mirándose en el espejo de lo que se fueron ahora a apoyar otros partidos, probablemente no le fue muy bien, porque parece que se sentían muy seguros y se dieron cuenta en la realidad, en la práctica, que sin el respaldo de un partido, aquí hay gente que tiene que darse cuenta que es muy difícil que conquiste algunos estamentos por la vía electoral. Entonces, sin embargo, el PLD sigue siendo la organización política de mayor proyección en estos momentos en la República Dominicana, aún con sus defectos. Entonces esa es la realidad. De todos modos, yo creo que en el Partido de la Liberación Dominicana, en el PRM también hay ciertas situaciones que todavía no han aflorado, pero que van a aflorar en su momento, porque
ahora el PRM tendrá un presupuesto en función del porcentaje de votos que sacó y lo que le da, lo que le otorga la ley electoral a través de la Junta Central, pues ese dinero será el presupuesto del PRM y entonces vamos a ver si Hipólito cede su espacio o si Abinader seguirá teniendo beligerancia dentro de ese partido en la proporción que él quisiera. Esperemos a ver. Buenas noches. Buenas. Sí, muchas gracias, hermano. ¿De dónde nos llama? Le hablamos de Andrés Boca Chica. Adelante, Andrés Boca Chica. Nosotros somos de opinión que esos dirigentes que se fueron del partido buscando sus prebendas personales porque ellos se creían los reyes de la matica. Yo considero que los partidos, el PLD debe expulsar a esos miembros y que no vuelvan, sean senadores, sean lo que sean del partido. No importa quién sea, pero si traicionaron tienen que no lo deben dejar ahí. Esa es mi opinión. No importa la trayectoria. Muchas gracias, yo coincido con usted. Yo no tomo decisión, pero yo creo que sería una vergüenza, porque, señores, pero yo te desafío. Es más, si el PLD nos da un ejemplo con eso, podría permitir una mayor alteración de su disciplina interna. Buenas noches. Buenas. ¿De dónde nos llama? De Asua, Adelante, Asua. Clavellina de Asua. Adelante, Clavellina. ¿Usted cree que será posible? ¿Será posible eso que está planeando el PRM y es que la sala capitular de un ayuntamiento la dirijan ellos? Es que eso no es posible, muchas gracias. Es que tiene que haber un equilibrio, porque pueden llegar a dirigirla, pero en esta etapa se ha hablado, hay que cumplir las reglas, y si no cumplen las reglas de oro, como le llamaron a esa medida que adoptó el doctor Peña Gómez para salvar la situación de los ayuntamientos, que en ese tiempo se llamaban ayuntamientos, ahora alcaldías, pues después de la desgracia en Piedra Blanca de Bonao, donde murieron 3 regidores y otros resultaron heridos. Entonces, yo pienso que lo que hay que tener sensatez, y en política el que no es sensato está condenado a fracasar. El que se atrinchera en términos políticos y no entiende que no es lo ideal lo que usted tiene que buscar, sino lo posible. Entonces hay que pensar en eso. Y eso no se aplica nada más en términos de los partidos políticos, sino de la cotidianidad humana. A veces los seres humanos nos proponemos metas que lamentablemente no la podemos alcanzar. Y entonces, bueno, hay gente que si no consigue, si se propone conseguir 8 y lo que consigue son 6, entonces no quiere aceptar los 6. Entonces lo que ocurre es que esas posiciones radicales lo llevan a usted a quedarse, como dice el pueblo, sin pito ni flauta. Entonces, si usted luchaba por 8 y consiguió 6, óigame, usted tiene que aceptar lo posible, porque la posibilidad fue de 6. Entonces, yo digo que hay que pensar en función de eso, pero las ambiciones, los atrincheramientos, a veces son malos consejeros de el comportamiento, fundamentalmente, de los grupos sociales y de las organizaciones políticas. Pero nada, cada quien tiene derecho a optar por la posición que entienda más beneficiosa. Señores, hoy estamos a 3 de agosto y un día como hoy estaban un grupo de ciudadanos entregándole una carta a Pedro Santana, que era el presidente de la República, entregándole una carta pidiendo el castigo para el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Señores, la verdad es que la historia
ha estado marcada por hechos y acontecimientos que, si no son analizados en su justa dimensión y con la objetividad necesaria como para que se puedan narrar en función precisamente de todos los detalles que han intervenido en los mismos, entonces se corre el riesgo de cometer injusticia, porque Duarte fue víctima de muchas injusticias en la época en que un hombre como Duarte, que entregó el patrimonio de su familia en beneficio de la causa de la libertad del pueblo dominicano, óyeme, fue víctima de muchísimas injurias, y entonces pues hubo gente que fue capaz de hacer eso, de entregar un documento, una comunicación a Pedro Santana pidiendo la expulsión del territorio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Señores, me voy a la pausa y retornamos en breve porque hace rato que me están haciendo la seña. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, entramos a la recta final del registro informativo. Ahí están los teléfonos de estudio de Exporvisión 809-227-2749, 809-227-2750. Los que quieran comunicarse con registro informativo pues pueden hacerlo. Señores, y hablando, como decía hace un momento, del patricio Juan Pablo Duarte, la iglesia Santa Bárbara, que desde hace un tiempo ha estado en proceso de remozamiento y remodelación como parte de todo el proceso de transformación de la zona colonial y los monumentos históricos. La iglesia Santa Bárbara fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO hace ya unos años, y entonces pues se ha denunciado que están paralizados los trabajos de remozamiento. En esa iglesia fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De la Clavellina de Asua. Adelante. Mire, le voy a dar ahora mismo, ¿usted cree que es posible los dirigentes del PLD ahora mismo aquí, con unos apartamentos que han hecho aquí, y se lo están dividiendo entre el gobernador, el síndico de la provincia y el senador, y los infelices que no tenemos de vivir? No Óigame, nos da nada. Óigame, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y usted cree que el senador tendrá necesidad de cogerse un apartamento porque él sabe que se lo van a denunciar? ¿Usted no cree que el síndico, óigame, usted cree que el síndico Hidalgo, creo que apellido Hidalgo, sí, el síndico de Asua,
que tiene su vivienda, tendrá la necesidad de cogerse un apartamento. No, Muchas gracias por su llamada y por su aporte, pero yo pienso que a veces hay que tener cuidado, porque óigame, el gobernador de la provincia tiene su vivienda, yo sé quién es. El senador Calderón tiene su casa desde hace muchos años, tiene su vivienda. El síndico también tiene su vivienda. Tendrá la necesidad de cogerse un apartamento de lo que haya. Hay que chequear eso. Esa denuncia que acaba de hacer ese amigo televidente, yo pienso que debe chequear. Y antes de llamar a un medio para denunciar esas cosas, indáguense primero para ver qué es lo que pasa con esa, porque siempre que hay entrega de proyectos habitacionales, comienzan mucha gente a cuestionar. En la época de los gobiernos de Balaguer, que a mí me tocó como periodista viajar mucho a entregas de proyectos habitacionales, siempre aparecían gente quejándose. Y en ese tiempo sí es verdad que ocurrían muchas cosas, porque por ahí tenemos a Aníbal Páez, que anda por ahí, que tenía muchos años que no lo veía, lo vi en una actividad. Aníbal Páez, ese señor que fue asistente de Balaguer, si me está oyendo sabe lo que estoy diciendo. En todos los proyectos tenía 8, 10 y más apartamentos. Y después negociaba con él. Ahí sí se quedaba mucha gente con muchos apartamentos. Yo ahora quisiera, si me traen la prueba de que el senador Calderón se cogió un apartamento que le correspondía a alguien, el primero que va a tener de frente va a ser a este humilde servidor y al registro informativo. Si me demuestran y me presentan la prueba de que el gobernador de la provincia de Azua también ha hecho lo mismo y que el síndico Hidalgo también ha hecho lo mismo, entonces nosotros somos los primeros en decirle que venga una comisión aquí y nos convertimos en voceros para denunciar eso. Pero si no es cierto, hay que tener cuidado, porque a veces el usar los medios de comunicación para hacer denuncias alegres, a veces porque un tercero o un cuarto lo dice por ahí sin que hayan las pruebas, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo ahora en estos días, ¿qué pasó? Hubo gente que ha dicho que en la Barquita se quedó gente fuera, y sin embargo en la Barquita el presidente de la República dio la sorpresa de que una serie de gente que no estaban incluidos. Pero lo que pasa es que cada vez que se anuncia un proyecto habitacional o que se va a hacer un remozamiento de una cañada o de un terreno por ahí, aparecen más familias de las que vivían antes. Yo creo que los gobiernos van a tener que no anunciar cuando van a hacer obra en un sitio y sorprender, hacer un censo primero y decir que es un censo. Lo que pasó en la Barquita se hizo censo primero, sin decirle qué era lo que iban a hacer. Por eso no se pudo quedar nadie en la Barquita de los que vivían ahí. Porque ¿qué es lo que pasa? Desde que se va a entregar un proyecto, si es de vivienda, o se sabe que se va a hacer una cañada, un sitio, una obra, donde las propiedades aparecen, qué sé yo, cuántos solares, dueños, te dividen un solar en 20, y a veces el solar es de una sola gente, para que le paguen a los 20. Entonces así no, señores. Entonces eso ocurre también con los proyectos. Yo recuerdo una vez, inaugurando el doctor Balaguer en Los Patos de Barahona, y hay una señora dando gritos porque la dejaron fuera. Y yo como periodista me acerqué. Doña, ¿qué es lo que le pasa? Que me quitaron mi casa y yo veo. Y entonces digo yo, pues vamos a contribuir. Y otro periodista y yo nos acercamos para llevársela. Y recuerdo que el administrador de bienes nacionales entonces era Camilo Antonio Nasir Tejada. Mi saludo donde quiera que se encuentre, el general Camilo Antonio Nasir Tejada. Y recuerdo que me llama él a mí, me dice, Rodríguez, ¿qué es lo que le pasa a esa señora? Y yo le dije, mire, esa señora dice que a ella la dejaron fuera de este proyecto habitacional. Y entonces, pues tráigamela, vamos a ver qué pasa. Cuando habla con la señora, ¿sabe qué era lo que pasaba? Que estaba incluida una hija de ella,
dentro del proyecto y ella quería un apartamento también para su hija y uno para ella. Y ahí mismo se comprobó. Entonces, señores, a veces hay que tener cuidado con esas denuncias alegres. Yo no estoy defendiendo, no estoy diciendo que no sea, porque lo que hay que hacer es justo. Pero no se puede tampoco denunciar en los medios de comunicación a personas de vida pública cuando diga que se cogió, que el senador Calderón se cogió un apartamento, que el síndico Hidalgo se cogió un apartamento, que el gobernador, que no sé cómo se llama, el de Asua, se cogió un apartamento. Hay que tener cuidado porque entonces se corre el riesgo de ser injusto y de tener una apreciación falsa de lo que esté ocurriendo. Lo que sí yo entiendo, que las entregas de vivienda y de apartamentos, los funcionarios deben tener el mayor de los cuidados para que sus nombres no salgan involucrados en que se lo dieron a una querida, a un amante, que metieron 3 sobrinos y 4 primos. Todas esas cosas sí hay que tener cuidado para evitar esos ruidos y que no se cometan injusticias, que en los proyectos se le entregue justamente a las personas que lo necesitan o a las personas que han sido evaluadas, porque a veces en un proyecto habitacional se evalúan 150 personas y se le va a dar 150 viviendas. Pero resulta que después aparece otro que, no, yo vivía en esa piececita y era un inquilino y resulta que era una familia de la casa, y todo ese tipo de mecanismos de defensa para ver si lo consiguen también ocurre. Pero vamos a ver qué pasa, porque no queremos tampoco que haya ningún problema en ese sentido. Por otro lado, señores, FEDOMO, la Federación Dominicana de Municipios, ha estado saludando los esfuerzos que se están haciendo para lograr el consenso en las salas capitulares. Yo quiero aprovechar para señalar, ya que me queda poco tiempo en esta entrega de registro informativo. Señores, no empañen, distinguidos amigos del PRM, no empañen con una actitud inconsecuente la toma de posesión de las nuevas autoridades este 16 de agosto. Vamos a darle la brillantez, vamos a darle la elegancia, el carácter democrático que tiene una transmisión de mando en un país donde se respetan los derechos de los demás, como es la República Dominicana. Ya se han confirmado una cantidad considerable de jefes de Estado y de gobiernos que vienen a la toma de posesión del presidente Danilo Medina. Y yo pienso que los partidos políticos, la oposición y la sociedad en su conjunto debemos adoptar una actitud que le dé la elegancia que debe tener esa transmisión de mando en la República Dominicana el próximo 16 de agosto. Con posiciones de atrincheramiento, no le quitemos brillo, no le quitemos el carácter de país democrático y de gobierno democrático como lo es el del presidente Medina, que termina, y el del presidente Medina, que comienza. El del PLD y aliados, que termina, y el del PLD y aliados, que gobierna. Ya Danilo Medina no es desde hace tiempo el candidato del PLD. Danilo es el presidente de los dominicanos y las dominicanas, sin importar el partido o el credo político o religioso al que pertenezcamos. De manera que entonces vamos a garantizar que los actos de este 16 de agosto
día de la restauración de la República, se hagan con la elegancia, la brillantez y el carácter democrático que han sido concebidos y programados. Señores, muchas gracias por su sintonía. Feliz resto de la noche para todos. José Rodríguez estuvo con ustedes. Que Dios los acompañe a todos.